hemos tocado la valvulopatía mitral y ahora pues vamos a tocar la valvulopatía aórtica, que también tiene dos patologías principales. El cierre de la válvula, la mala apertura o la apertura insuficiente de la válvula, que se llama estenosis, y la dificultad, el cierre defectuoso de la válvula, que va a producir un retorno de la sangre desde la aorta hacia el ventrículo izquierdo, que se llama insuficiencia. Entonces, la estenosis aórtica es otra de las patologías frecuentes en nuestro medio, mucho más frecuentes en gente mayor, por un envejecimiento de la válvula. Sin embargo, también hay causas congénitas, causas reumáticas. Recordemos que en fiebre reumática hemos dicho que la valvulopatía aórtica no va sola, sino generalmente va acompañada de una valvulopatía mitral. El 25% de las valvulopatías, de todas las valvulopatías, son de origen aórtico. Y de todas estas de origen aórtico, el 80% se produce más frecuentemente en varones. Hay varias causas. Hay causas congénitas, como los pacientes que nacen con aorta bicúspide. Y ya habíamos mencionado desde semiología que si tenemos un paciente joven, que puede ser diagnosticado joven, y hasta antes de los 50 años generalmente que tiene una estenosis aórtica, podría ser por una aorta bicúspide, ¿no? Los pacientes mayores de 50 años, en 18% sería de causa degenerativa, una esclerosis, o un 25% posinflamatoria, como una fiebre reumática. Mucho más raro las congénitas con una sola comisura, o sea, las monocúspides, aortas monocúspides o unicúspides, casi un 3%, por aorta hipoplásica e indeterminados. Sin embargo, si el paciente es mayor de 70 años, la principal causa de estenosis de la válvula aórtica es degenerativa, por envejecimiento, casi la mitad. Raros los bicúspides, hasta 25%, y 23% los inflamatorios, o sea, secundarios a una fiebre reumática. Dentro de la patogénesis de la calcificación de estenosis aórtica es un fenómeno inflamatorio por una infiltración de estas células a través del endotelio y de la barrera y por citoquinas, ¿no? Estas citoquinas que ahora hemos escuchado mucho en lo que también es el COVID, la COVID-19 o coronavirus, la enfermedad por coronavirus, ¿no? En la cual hay, en este caso también tenemos citoquinas, la oxidación del colesterol LDL ingresa a este nivel, los monocitos ingresan también, se vuelven macrófagos y hacen todo el proceso inflamatorio endotelial a nivel valvular, ¿no? Con expresión de los linfocitos T, ¿no? Las interleuquinas 1, el factor de estimulación, de transformación de crecimiento o factor de crecimiento, ¿no? Con proliferación de las células y de la síntesis de matriz, y a nivel de los fibroblastos, con miofibroblastos valvulares, ¿no? Y la formación de calcios nodulares y formación y engrosamiento de los velos, ¿no? Con oxidación lipídica y otros factores de crecimiento celular que van a empeorar. Y entonces vamos a tener dentro de estos esta patología valvular y el cierre de la válvula que se llama estenosis. Otra de las causas de valvulopatía o de estenosis aórtica vendría a ser la cardiomiopatía hipertrófica. Y aquí miren una cardiomiopatía hipertrófica que compromete el septum interventricular y que compromete la pared libre del ventrículo izquierdo, donde dejan un ventrículo izquierdo muy reducido. Y si vemos esta zona en el tracto de salida del ventrículo izquierdo, esta es la válvula mitral del velo anterior o el velo posterior, el velo anterior de la válvula mitral y aquí el velo posterior, disculpen, y aquí tenemos que el septum es tan grande que va a disminuir el tracto de salida del ventrículo izquierdo y también por un efecto de Bernoulli, cuando haga sístole, va a jalar el velo anterior y va a producir una estenosis de la válvula aórtica. Entonces,
lo que vamos a encontrar es otra de las causas de estenosis aórtica, es la miocardiopatía hipertrófica, ¿no? La estenosis aórtica se puede clasificar en tres tipos: las estenosis supravalvulares, encima de la válvula; las estenosis valvulares, disculpen, vamos a poner esto, el puntero, las estenosis valvulares producidas en la misma válvula; y las más raras, las estenosis subvalvulares, que se producen en la parte inferior de la válvula. Un ejemplo de estenosis supravalvular, que se dice que hasta un 9%, puede ser el síndrome de Williams, en aquellos que se acompañan con estenosis pulmonar concomitante; las estenosis valvulares, las que hemos estado mencionando anteriormente; y las subvalvulares con algunos anillos, ¿no?, o membranas subvalvulares; y la cardiopatía hipertrófica. Por ejemplo, esta es una aorta bicúspide de un paciente que nació con una válvula bicúspide aórtica, en vez de ser tricúspide es bicúspide, la cual hay un cierre de la apertura de esta válvula, y con una esclerosis, calcificación de las cúspides, tanto de la cúspide, en este sería donde está la coronariana izquierda y la coronariana derecha, que está fusionada con la no coronariana, y hay una calcificación de estas masas de calcio que se ven aquí. Aquí tenemos una hipertrofia ventricular severa, con una masa media ventricular que normalmente no debería pasar más de 1 centímetro o 10 milímetros, aquí hay 30 o más, ¿no?, en la cual el ventrículo izquierdo hipertrófico, vamos a mostrar con esta gran hipertrofia, y eso hace una obliteración del tracto de salida y de la cavidad ventricular. El cierre de la válvula, que llamamos estenosis aórtica severa, nos va a llevar a una sobrecarga de presión, ¿no? Y esta sobrecarga de presión va a hacer que el ventrículo izquierdo se hipertrofie. Y ahí va a aparecer lo que Aaron nos estaba preguntando en antes, ¿no? El impulso ventricular por presión. Mientras que si es por volumen, tendríamos que tener la insuficiencia mitral o la insuficiencia aórtica. Como hay una hipertrofia del ventrículo izquierdo, este ventrículo izquierdo no se va a relajar bien, y esto lo que va a producir una alteración de las propiedades de relajación del ventrículo izquierdo, y por consiguiente un aumento de la presión en la aurícula izquierda, con un funcionamiento sistólico de bomba normal, aparentemente el ventrículo. Ustedes hacen ecocardiografía, y en la ecografía el cardiólogo les va a decir que la función sistólica del ventrículo izquierdo está normal, contracción normal, 60-70%. Sin embargo, va a haber dilatación de la aurícula por esta presión incrementada. Entonces, un incremento de presión, sobrecarga de presión, va a incrementar la contractibilidad miocárdica, y esto va a producirnos una disfunción y puede con el tiempo llevarnos a una falla cardíaca, con también una disfunción por esta hipertrofia diastólica del ventrículo de relajación. También va, por consiguiente, posteriormente puede llevar a una disfunción de la contractibilidad y una función de bomba anormal, y también una disfunción diastólica, lo que nos va a llevar a falla cardíaca. En los síntomas principales va a haber disnea, va a haber fatiga, ¿no? Como no va a haber adecuado gasto cardíaco, porque no va a abrir bien la válvula aórtica, entonces va a aumentar la presión en el ventrículo izquierdo, entonces el gasto cardíaco va a estar disminuido, no va a expulsar volumen. Entonces el paciente va a tener fatiga porque no le llega sangre oxigenada hacia los músculos. Como va a tener signos de falla de retrógrada del ventrículo izquierdo, como no bombea y como aumenta la presión en el ventrículo izquierdo, aumenta la presión en la aurícula izquierda y aumenta la presión en venas pulmonares y en capilares pulmonares, y eso va a ser la disnea y puede llegar al edema agudo de pulmón y a la disnea paroxística nocturna. Va a haber palpitaciones, ¿no? Va a haber mareos, puede haber síncopes, pérdida del conocimiento,
porque no hay una buena apertura de la válvula aórtica, por consiguiente no va a haber una buena irrigación a nivel cerebral. En el ejercicio, el paciente va a tener fisiológicamente una vasodilatación periférica, y como no tiene buen gasto cardíaco, va a empeorar y puede llevar al síncope, ¿no? Incluso a la muerte súbita de tu paciente. Se va por la hipertrofia ventricular, se va a asociar a arritmias como extrasístoles ventriculares, taquicardias ventriculares, fibrilación auricular que va a empeorar el cuadro o ambos. El síncope en reposo, si es que se produce en reposo el síncope, recuerden que puede ser una arritmia ventricular como una taquicardia ventricular, o puede haber fibrilación auricular y en algunos casos bloqueo auriculoventricular transitorio. Si tenemos una estenosis aórtica, lo debemos catalogar si es severa o no es severa. Si es severa, lo que vamos a ver es que debe haber una hipertrofia, aumento del incremento de la masa muscular, aumento de la presión del ventrículo izquierdo, aumento de la presión de fin de diástole y aumento del tiempo de eyección. Y se prolonga el tiempo de eyección sistólico del ventrículo izquierdo. Por eso es que en estos pacientes no les conviene la taquicardia, porque si tenemos taquicardia, el tiempo de eyección sistólico va a ser menor y el paciente, si desarrolla algún tipo de arritmia o fibrilación o con el ejercicio, va a tener más síntomas, ¿no? Y va a aumentar también las necesidades de consumo de oxígeno, y esto por el músculo cardíaco, y como no le llega buena irrigación, va a haber un desbalance entre el aporte y la demanda de oxígeno y va a llevar a la isquemia miocárdica. La presión de perfusión coronaria, por consiguiente, va a estar disminuida, ya sea por la compresión intramiocárdica de las arterias coronarias por esta hipertrofia, y va a reducir la irrigación coronaria, por lo cual va a haber mayor isquemia miocárdica, y si a veces está asociado a enfermedades ateroscleróticas de las arterias coronarias, el cuadro de isquemia va a ser peor, ¿no? Con una reducción también de la reserva de flujo coronario por esta hipertrofia y por esta disminución de la perfusión de las arterias coronarias. En reposo, el paciente puede estar poco sintomático o oligosintomático o oligosintomático o asintomático. Sin embargo, en el ejercicio va a empeorar. El pulso, como ya hemos dicho, semiológicamente va a ser un pulso tardus parvus, un pulso débil, ¿no? Porque no tiene volumen, y esto va a incrementar con la severidad. Entonces, una estenosis aórtica severa, el pulso va a ser lento y débil, tardus parvus, ¿no? La gradiente va a estar incrementada, por consiguiente, el soplo va a ser en sístole. Hemos dicho que en el ciclo cardíaco, en la sístole se produce contracción isovolumétrica, se abre la válvula aórtica, eyección rápida, y si está una válvula cerrada, el gradiente va a incrementar. Entonces, el sonido que se va a escuchar, la turbulencia que va a producir, se va a traducir en un soplo. Este es un soplo sistólico, ¿no? Después del primer ruido cardíaco. Eyección lenta, cae la presión y después se cierra la válvula aórtica y pulmonar, segundo ruido cardíaco. Entonces, un soplo sistólico, principalmente mesosistólico, y que si es severo, se va a hacer telesistólico, ¿no? Es un soplo rudo que se ausculta mejor a fin de la diástole. En los hallazgos laboratoriales y en los exámenes auxiliares, el ventrículo izquierdo, al ser un ventrículo hipertrofiado, lo que se va a manifestar electrocardiográficamente es con una hipertrofia, signos de hipertrofia del ventrículo izquierdo, ondas R altas en 1, ABL, ¿no? Con S profundas en B1, B2, B3 y R altas en B5, B6, un índice de Sokolov positivo, más de 35, ¿no? En ABL, si llega a más de 11, también en la onda R, nos va a decir un signo indirecto, y todo los signos que hemos visto en electrocardiografía de hipertrofia del ventrículo izquierdo. En la radiografía de tórax, si es estenosis aórtica pura, no va a haber cardiomegalia.
puedes haber una punta más redundante nada más, y generalmente no hay cardiomegalia, salvo que el paciente ya sea muy crónico y ya dilate la aurícula izquierda o hay signos de crecimiento del lado derecho, ¿no? Aquí, por ejemplo, si ustedes ven un ventrículo izquierdo aparentemente normal, una ligera dilatación del ventrículo derecho, y aquí con una aorta desenrollada, ¿no? Aquí ven ecocardiográficamente, el diagnóstico se hace por ecografía cardíaca, ecocardiografía, y ven una calcificación de la válvula aórtica que no abre bien en sístole. El ventrículo izquierdo está aquí, la aurícula izquierda acá, la válvula mitral, y en sístole debería abrir, ¿no? Y debería verse como solo dos filamentos finos que se abren. Aquí se va a ver una válvula aórtica más ecolúcida, más blanquecina, calcificada y con pobre apertura. En el modo M también van a ver la poca apertura de la válvula, y en el eje paraesternal, eje corto, lo que van a ver es que la válvula no se abre adecuadamente. Si medimos la gradiente en este nivel, podemos medir, y por consiguiente la gradiente va a ser incrementada. Normalmente es una gradiente de 4 milímetros y aquí ya llega a 80 milímetros de mercurio. Quiere decir que la estenosis es severa, ¿no? En estos pacientes deberíamos someterlos, como son pacientes generalmente mayores, deben ser sometidos a un cateterismo cardíaco porque muchos se acompañan de enfermedad coronaria, y que ven aquí una estenosis de la circunfleja y con un grado de alteración esclerótica en la descendente anterior. La evolución natural, hay que tener cuidado. Generalmente es más común la estenosis aórtica entre las décadas de 70, 80 años de edad. Recuerden que dentro de los síntomas están la angina de pecho. Se dice que cuando el paciente presenta angina de pecho tiene entre 3 a 5 años de sobrevida, ¿no? El síncope, cuando pierde el conocimiento, la sobrevida es entre 3 años aproximadamente. Si presenta disnea, ya le queda solo 2 años de vida, y esto puede empeorar si se presenta fibrilación auricular. Si hay signos de insuficiencia cardíaca, la mortalidad es más pronta, la sobrevida es 1.5 a 2 años, y recuerden que estos pacientes que tienen estenosis aórtica severa, 10 a 20% se acompañan de muerte súbita, y hacen muerte súbita en su casa, en la calle, en cualquier momento. El incremento de la gradiente generalmente es 7 milímetros de mercurio por año. Sin embargo, cuando está en moderado, deben hacer una ecocardiografía cada 6 meses hasta el año o anualmente, ¿no? Porque estos pacientes pueden evolucionar fácilmente. La recomendación del tratamiento médico, generalmente en hipertensión en pacientes con riesgo de estenosis aórtica, y en pacientes con estenosis aórtica sintomática, deberíamos tratar de acuerdo al estándar de hipertensión, ¿no? Pero comenzar con bajas dosis y subir progresivamente hasta con una monitorización frecuente hasta lo que sea necesario estrictamente. Recuerden que si este paciente hace ejercicios, también va a producir vasodilatación y puede producir un empeoramiento del cuadro. En teoría, los IECAS pueden tener ligera ventaja debido al efecto benéfico potencial en los campos fibróticos del ventrículo izquierdo, adicional al control de la hipertensión, pero los ARAS también no se quedan atrás. Los beta bloqueadores es una elección adecuada, como hemos dicho, evita las arritmias cardíacas, evita que el paciente entre en taquicardia, y especialmente en pacientes que tienen asociado a una enfermedad de la arteria coronaria, una aterosclerosis coronaria, les va a ir mucho mejor. Los vasodilatadores deben ser usados con mucho, mucho cuidado, con una buena monitorización, y especialmente en aquellos que están con estenosis aórtica severamente descompensada, ¿no? Estadio D, con clase funcional 4. Y lo que sí está contraindicado, bueno, no se ha visto beneficio más que contraindicado, la terapia con estentinas no está indicada para la prevención de progresión de la estenosis aórtica en pacientes
con leve a moderada calcificación de la válvula. No es que no debas usar estatinas, puedes usar, pero no lo vas a usar para prevenir la progresión de la estenosis, sino que principalmente en estos pacientes recuerden que están asociados con enfermedad aterosclerótica coronaria, y en estos pacientes se pueden asociar infartos agudos de miocardio, ¿no? Entonces en estos pacientes podrías utilizar estatinas por esa razón, no por la de evitar la progresión. Entonces, si tenemos una válvula anormal con reducción de la apertura, una estenosis aórtica, vamos a ver la gradiente. Si es severa, lo que te va a dar un diagnóstico ecografíco por las gradientes medias mayores de 40, la velocidad más de 4 metros por segundo, de la velocidad a través de la válvula aórtica, lo que te preguntas es, ¿tiene síntomas o no tiene síntomas? Si tiene síntomas, lo que habría que hacer es un reemplazo de la válvula aórtica. Si el paciente está asintomático, por más que sea severo, ¿no? Está asintomático, lo que tienes que preguntarte es cómo está la fracción de eyección. Si la fracción de eyección está cayendo, está en menos de 50%, opéralo. Si va a ir a otra cirugía cardíaca, por ejemplo, bypass, hay que hacerle cambio de válvula. Si la velocidad va más de 5 metros por segundo, aunque la gradiente media está más de 60, ¿no? Aunque esté asintomático, debe ser intervenido, y si la cirugía es de bajo riesgo. Si hay una anormalidad en el transtorácico, o si es bajo riesgo y la velocidad es más de 0.3 metros por segundo, ¿no? El incremento, la delta de velocidad es más de 0.3 metros por segundo al año, debería ir a un reemplazo de la válvula. Entonces, la severidad es uno y la sintomatología es otro. Si es moderado o no cumple los criterios de severidad y está sintomático, ¿no? Y tiene baja fracción de eyección, deberías pensar en operar de acuerdo a la válvula y el área valvular, pero si está con baja fracción de eyección, pero no tiene, si está sintomático, pero no tiene baja fracción de eyección y el área y está menos de 1 centímetro cuadrado, lo que debería hacer es de acuerdo a los síntomas. Cuando aparezca síntomas lo mandas a operar y esto es una indicación 2A. Si es moderado, no tiene criterios de severidad y está asintomático, bueno, solo se operaría si es que va a otra cirugía cardíaca, ¿no? Entonces, para operarlo principalmente es la sintomatología y la severidad, ¿no? Pero miren aquí, no es severo, pero está sintomático. Entonces, cuando esté sintomático hay que ver la fracción de eyección. Entonces, nuevamente como repaso, indicaciones tipo 1 de reemplazo de válvula aórtica es recomendado en pacientes sintomáticos con estenosis aórtica severa. Doctor, disculpe que lo corte. Tenemos clases Dime. de neumología. Uy, qué Tenemos clases de suerte para neumología, ustedes. doctor. Ya, pues ya he terminado prácticamente. Lo único que vamos a decir es eso. Recuerden que actualmente se está haciendo reemplazo de válvula transcutáneo o transcatéter, como es el famoso TAVI, que eso lo vamos a mencionar también en la próxima clase, y que sí se está haciendo en el Perú, ¿no? Para ver cómo no solo es cirugía abierta, sino también por transcatéter. Listo, chicos, los dejo libres entonces. Espero que les haya gustado esta clase y si tienen alguna pregunta, aparte de decir ya nos podemos ir. El examen, quedamos entonces para el 4, ¿está bien?